y se logró un presupuesto bastante mayor. Ahí son facultades exclusivas, tú lo sabes, de la Cámara de Diputados, el fincar el presupuesto, pero el gobernador siempre ha tenido en cuenta a los senadores y evidentemente que hicimos parte de una gestión, promovimos una serie de puntos de acuerdos en el Senado de la República para que la Cámara diera suficientes recursos. Esa es otra de las tareas que hemos realizado en estos días. Vimos lo de la ley de ingresos, nombramos a 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia que estaban vacantes y estamos ahora en el tránsito de ratificar el nombramiento de gobernador del Banco de México que ha hecho el presidente, por cierto, de manera muy apresurada. Una situación, esta manera de proceder sin duda alguna de Felipe Calderón ha sido una característica de su administración, ¿no? Sí. Querer gobernar al menos en algunas áreas de la administración mediante actos de sorpresa, ¿no? Sí, actos que, como tú dices, de repente son de sorpresa y de repente él quisiera que fueran de sorpresa, pero pues es evidente que en el ambiente público, desde hace algunos días, estaba el perfil de Agustín Carstens para el Banco de México. ¿Cuál era la situación? ¿Se ratifica o no a Guillermo Ortiz o va a Carstens al Banco de México? Esa era la Vox Populi, como tú bien la defines, y es justamente en la penúltima sesión del Senado de la República cuando el presidente envía su propuesta. No decimos que sea extemporánea, pero evidentemente no hay oportunidad de cabildear. No hay oportunidad, efectivamente, y entonces la oposición en el Senado reacciona de una manera que no sería la conveniente si no hubiera la responsabilidad suficiente, pero yo creo que hay en la oposición en el Senado de la República responsabilidad suficiente para no ir a dejar vacante una institución tan importante para el país que le genera estabilidad económica como es el banco. ¿Y lo irá a aprobar el Senado? Yo creo que sí, Carlos, porque al final de cuentas Carstens es un hombre hecho en los organismos financieros, en los organismos hacendarios, da el perfil para el Banco de México. Y si no se le quita un poquito. Sí. Y yo creo que tiene los suficientes votos en el Senado para ser ratificado. Bien, vamos a un corte, regresamos un momento. Continuamos en esta entrevista con el senador por el Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Pacheco. Y bueno, usted es del sector setemista, llega a la elección por el sector setemista y hay una pregunta que sin duda alguna afecta en este periodo a toda la ciudadanía, al asunto salarial. ¿Es justo lo que se percibe en este momento? Naturalmente que no. Los trabajadores han venido perdiendo su poder adquisitivo en los años anteriores de manera gradual, pero yo diría hasta grave. Nosotros en el Senado estamos estudiando la posibilidad de presentar una iniciativa que tiene que ver con la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, porque habiendo sido inicialmente un instrumento de impulso del salario, ahora se ha convertido en un instrumento de atajar al salario. Claro. Y entonces la referencia que la Comisión de Salarios Mínimos da cada año es una referencia absolutamente insuficiente. Esto no quiere decir que en las organizaciones de trabajadores, en las organizaciones sindicales, no se tenga conciencia del momento económico que vivimos. Tampoco nos queda fuera de nuestro foco esta situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el aumento en el poder adquisitivo de los salarios tiene que ver más con una política económica que con lo que puedas conseguir en los fines de año que revisas tus contratos. Si bien es cierto, un porcentaje X te da un aumento al salario, es evidente que se necesitan políticas públicas que regresen el poder adquisitivo a los salarios. No el 4 o el 5% que puedes conseguir, o el 6 o el 7 o el 10% que puedes conseguir en una revisión contractual. Ahí es a donde tenemos que ir. El país tiene que generar incentivos,
generar mayor productividad, generar crecimiento y riqueza que distribuir para que los trabajadores puedan regresar a su poder adquisitivo. Yo diría el poder en términos de porcentaje que en los últimos años han perdido los trabajadores, yo creo es arriba del 50%. Pareciera una cosa grande, pero es cierta. Algo que en el año 2000 lograbas conseguir, hay un cuadro comparativo en kilos de tortillas, por ejemplo, 5 o 6 en aquel momento, 2,5 en este momento. Entonces, ha bajado la capacidad de compra de los trabajadores y de todos los mexicanos. Entonces un 100%, ¿no? 2,5 a 5, no, efectivamente, hay en casos que eso se da partiendo de porcentajes, como lo señalaba, del 50% en otros artículos. Entonces, sí preocupa en esta coyuntura de diciembre la revisión de los contratos colectivos, pero estamos absolutamente conscientes que esto tiene su causa y su resolución en otra parte. Y esa otra parte es en la que tenemos que seguir trabajando, porque no podemos seguir siendo el país que tenga a uno de los 2, 3 hombres más ricos del mundo y tenga trabajadores en estas condiciones y un número de mexicanos en la pobreza que va cada vez siendo mayor. 6 millones dijeron hace unos días, hay un dato de esta semana que no son 6, que son 11 millones de mexicanos los que se fueron al umbral de pobreza, y eso no puede seguir pasando. Señor senador Ricardo Pacheco, en una situación de crisis mundial como la que se vive, y México dentro de esta crisis, no es una política errada, sin duda alguna, el estar aprobando nuevos impuestos, estar creando, tratar de salir de la crisis, exprimiendo más al trabajador? Yo creo que sí. Lo que ha hecho el mundo, lo que han hecho los países económicamente más fuertes y los no tan fuertes como los de América Latina, es ajustar a la baja o bajar los impuestos y no subirlos. Claro. Es menos crear nuevos. Claro que no. Y es generar, lo decía yo hace un momento, incentivos a las empresas para que generen más empleo, para que generen más riqueza, y no a los cautivos quitarles incluso más dinero. Y en este rango de los cautivos están también los trabajadores que ganan 4, 5, 6, 8, 10 mil pesos y en adelante. Entonces, a mí me parece que es una política errada del gobierno federal. ¿Qué pasó en la coyuntura de hace unos días? Pues que el gobierno federal puso a discusión tasas de impuestos mayores y creación de nuevos impuestos. Eso fue lo que llevó al Congreso de la Unión. Y el Congreso de la Unión, por mandamiento constitucional, no puede variar las propuestas del Poder Ejecutivo, y entonces nos metimos en un callejón sin salida que nos dejó a todos los mexicanos un mal sabor de boca. No es un momento para esa circunstancia, y entonces nosotros dijimos bien claro, el paquete económico que el presidente mandó al Congreso no nos gustó, tuvimos que atender algunas de las cosas que el presidente nos dijo, pero modificamos muchas otras. Este umbral de no impuesto o no aumento del impuesto sobre la renta que el gobierno federal quería para todos los trabajadores y que nosotros llevamos a trabajadores solamente de 10,200 pesos en adelante, lo modificamos nosotros. No gravar con un impuesto al internet, lo modificamos también en el Senado. Darle la posibilidad a las empresas de que su consolidación fiscal se llevara no a 2 años y a los porcentajes que quería el gobierno federal, sino a porcentajes más bajos, lo modificamos en el Senado.